Le damos la bienvenida al abogado que está con nosotros de estudios legales. ¿Cómo no lo vamos a recibir a Nicolás Salud que está con nosotros? Porque hoy día nos va a aclarar todas las dudas de lo que hemos conversado y lo hemos anunciado de los despidos. ¿Cómo está Nicolás? Buenos días. Buenos días, Katy. Muy contento por la invitación. Aquí vamos a estar tratando de contar un poco qué significan los despidos, cómo proceden, qué recuerdos toman los trabajadores, también los empleadores, y aportar con un granito de arena en los temas laborales. Exactamente, porque hay algunos que no pueden, no saben, Sí. están en estas situaciones que queda también en blanco. Una palabra fuerte cuando dicen despido, ¿cierto? Sí. Nadie quiere que a uno la despida. Psicológicamente está súper estudiado que es un proceso traumático para Sí. una persona. No significa que sea per se vulneratorio, digamos. Es parte de los procesos laborales, pero sin embargo genera algo en el trabajador, en la trabajadora, que a veces es tristeza o a veces le podría generar algo un poco más profundo. Exactamente, también le puede afectar a la salud porque Sí. nadie espera que uno llegue a trabajar y que de repente la jefatura te cite y te anuncie y te diga que estás despedido y que no sigues trabajando más. A veces los procesos de término de contrato son un poco inhumanos, digamos. Mm, Por eso siempre lo recomendable es que sea un proceso con acompañamiento y muchas veces va a depender también de la causal de término de contrato. Tú sabes que en nuestro sistema laboral tenemos un sistema de terminación de contrato de trabajo muy ordenado y muy taxativo. Eso quiere decir que uno no puede inventar causales de término. claro. O sea, yo cuando voy a una entrevista de trabajo, cuando a mí me contratan, también se tienen que hacer las cosas bien por ambas partes. Por Sí. ejemplo, ¿debe existir, es importante para un despido tener un contrato de trabajo? Sí, mira, es muy importante que entiendan los empleadores Mm, también, y los trabajadores que el contrato de trabajo, si bien es consensual, eso quiere decir que se perfecciona por el acuerdo de las partes. ya. Pero la ley establece una obligación al empleador de escriturarlo. Ya. Es decir, ¿a quién multan si es que no tiene escritura del contrato? Al Al empleador. empleado. A él lo sancionan. Por eso es muy relevante que una vez que se llega a un acuerdo contractual con un trabajador, con una persona, se escriture en un documento firmado por ambas partes. Exacto, porque de repente existen estos acuerdos de palabra y ahí Sí, no tenemos nada que hablar. O sí. sí también. Mire, yo lo que siempre sugiero a los empleadores es que los acuerdos que lleguen siempre estén escriturados en un documento, porque muchas veces tienen que ver con remuneraciones, bonos o por el estilo. Entonces, ¿por qué es relevante esto? Porque el día de mañana, Ujú. si no está escriturado y, por ejemplo, no se paga en la liquidación, sino que se paga a través de transferencia, pero no se paga en la liquidación, podría dar lugar a algún tipo de nulidad de despido por no Ya, pago de cotizaciones, que afectaría directamente al empleador. ya. Entonces siempre es bueno estar resguardado con que todo esté en orden en el contrato de trabajo, en la liquidación de remuneraciones y obviamente que se pague en los tiempos oportunos, ¿verdad? Por supuesto. Y también es que tener súper claro a la hora de saber con quién estamos trabajando también, o sea, a asesorarte, porque también existen estos acuerdos, porque pregunto del el tema de palabra, porque hay muchos emprendedores que comienzan a contratar Sí, personas para poder seguir creciendo y están estos acuerdos, pero de sí. repente se rompe esta relación laboral que fue un acuerdo de palabra y queda la escoba también. Sí, ahí lo que ocurre muchas veces es que el trabajador que no tiene el contrato de trabajo va a la inspección del trabajo, coloca un reclamo y al colocar el reclamo citan al empleador a que comparezca ante la inspección del trabajo para un comparendo de conciliación. Ya. Es una etapa administrativa, ¿eh? Ahí le van a pedir documentos, revisar esos documentos y ver si los tenía en regla. Si reconocen la relación laboral y no los tenía en regla, lo van a multar, le van a cursar varias multas. Si no reconocen la relación laboral, o en ambos casos no se llega a un acuerdo, lo más probable es que se judicialice. Y ahí es un tema de prueba. Y hay un tema de prueba en el tribunal para acreditar la relación laboral, que yo creo que eso es lo que va a buscar en definitiva el trabajador. Y ahí hay distintas opciones, ¿verdad?, de asesoría. Por supuesto, estamos nosotros como estudios legales, pero dependiendo de la cuantía de las causas, también existe la defensoría laboral. Ya, eso también es importante porque no todos quizás tienen la posibilidad de poder acercarse y pagar este servicio a un abogado para que los puedan defender en estos despidos que se consideran
¿Cuándo se considera un despido injustificado? ¿Quién le pone el nombre de despido Sí. injustificado? Es buena esa pregunta porque podemos tener la idea de que nos despidieron a nosotros y que es injustificado nuestro despido, pero quien califica eso es un tribunal. Ya, Entonces, eso implica que nosotros, una vez que recibimos la carta de despido, y si no estamos de acuerdo con la causal, porque puede ser, por ejemplo, una causal por necesidad de la empresa, claro. en esa causal, cuando se aplica, te van a pagar todas las indemnizaciones que correspondan por ley, inclusive el feriado proporcional que por derecho te corresponde. Pero si te despiden por una causal disciplinaria, no hay indemnizaciones, Ya. salvo el feriado proporcional o el feriado legal también, ¿verdad? Entonces, cuando tú no estás de acuerdo con una causal, lo que tienes que hacer es ver la opción de demandar. Ya. Hay temas procesales. Si son más de 15 ingresos mínimos, hay que ir y colocar el reclamo en la inspección del trabajo. Ya. Si son menos de 15, si son menos de 15 ingresos mínimos, va a la inspección del trabajo. Si son más, tú puedes demandar en otro procedimiento y directamente ante los tribunales. Pero el ¿Ah? primer paso cuando yo me notifican o me lo dicen de palabra que estoy despedido, yo lo primero que tengo que hacer es ir a la inspección del trabajo. ¿Cuál es el paso? ¿Qué es lo que ocurre? Que si te van a citar y te van a decir, bueno, sabe que usted está despedido, entonces al presentar la carta de despido, muchos trabajadores no la reciben. Ya. ¿Ya? Entonces yo sugiero que si ustedes saben que se va a enviar el despido de manera oportuna y al domicilio, reciban la carta para saber qué le están imputando a usted, qué le están diciendo por el cual le están despidiendo. Entonces de esa forma, con la carta de despido, tengo la posibilidad de buscar alguna asesoría. Ya. ¿Ya? Ir directamente a la dirección del trabajo. Normalmente la dirección del trabajo les comunica y les dice que tienen que esperar a los 10 días hábiles siguientes que estuviera puesto a disposición el finiquito. Ya. Entonces inmediatamente normalmente no reciben el reclamo algunas inspecciones. Pero siempre está la fórmula de poder colocar el reclamo a través de la plataforma web para acelerar un poco el procedimiento. Eso no te van a decir que no, digamos. ¿Ya? Ya. Son pequeños tips, ¿verdad? Pero una vez que ya te entrega la carta de despido, siempre es bueno asesorarse Ya. para saber qué causal me están imputando, porque acuérdense que las causales son taxativas, es decir, no puede inventar el empleador artículos o causales distintas. Y los hechos que me están imputando, que me están diciendo, hoy tú estuviste atrasado, llegaste atrasado tales días y por eso te vamos a despedir por una causal X. ¿Por qué es importante esto, Katy? Porque el contrato de trabajo al terminar con una carta de despido tiene que tener una formalidad. Y esa formalidad, si está mal realizada en tiempo de envío de la carta y forma, con la causal y los hechos, ¿verdad? Daría lugar a un despido injustificado. Entonces, puede que un empleador despida a un trabajador, pero lo despida mal. Envía la carta fuera de plazo de los 3 días hábiles siguientes. Ya. Y si lo hace así, y el trabajador demanda, el trabajador va a ganar. Si la demanda está bien hecha, por supuesto. Sí, eso sí. también, claro. Pero por eso es importante que cuando se ejecute un despido tiene que estar la causal de término con los hechos bien coordinados y tienen que ser coherentes y tienen que ser los que corresponden. Porque si los hechos son A y no son coherentes con la causal, el trabajador va a demandar y va a ganar. Sí. Bueno, ahí hay desconocimiento también porque las personas no se atreven porque dicen, claro, yo no voy a ganar porque él es más grande, va a tener un staff de abogado y va a defender, pero es aquí donde es que ir educando, porque puede ser muy grande, pero no está haciendo las cosas bien. Sí, es cierto. Esa es una creencia, un mito popular que con el tiempo se ha ido derribando por varios factores. Primero, varios de los estudios jurídicos, en el caso de nosotros, lo que buscamos es trabajar a resultados, ¿verdad? Ya. Entonces, si nos va bien, ganamos todo y corremos el riesgo en el cual está el objetivo. Entonces, el trabajador, cuando lo despiden, aparte de la carga emocional, no tiene plata Sí. a invertir en eso. Entonces, por eso nosotros lo entendemos y podemos apoyarlo en esa línea.
También está la Defensoría Laboral, que es una institución gratuita. Y también están las corporaciones de asistencia judicial, También que también pueden. podrían, perdón, las clínicas jurídicas. Las clínicas jurídicas también hay algunas en la región que toman causas laborales. No las Entonces, corporaciones. no, porque defiende es que ahí está la defensoría. Sí. Ahí está la Ya. defensoría técnicamente, pero, pero es gratuito. Es Sí. gratuito. Entonces, ahí está lo interesante, que la gente igual se asesore. Mm. Uno de los consejos que yo le doy siempre a las personas, indistintamente si toman los servicios de nosotros o no, es que cuando están asesorándose y el abogado les dice que van a ganar millones y millones y millones y que les va a ir muy bien y que van a ganar todo y todo y todo, cámbiese de abogado, por favor. Cámbiese de abogado. Porque hay que ser serio. Sí. Y la verdad que en el ejercicio de la profesión de abogado hay muchos colegas que están a años luz de ser serios. Sí. Entonces, por eso es importante, bueno, buscar recomendaciones, pero también en esa entrevista que se tiene con el abogado, que uno busca que lo asesore, también ser realista, ¿verdad? Y tener prudencia y no pensar que me voy a hacer rico con una demanda laboral eventualmente. Como se dice coloquialmente, pastelero a sus pasteles, ¿ah? Yo creo que en toda índole de profesionales está la especialidad. Sí, Entonces sí, también ojo con esa situación porque de repente buscamos un abogado porque nos sale mucho más barato, pero al final no es el sí. especialista en el caso de que estamos hablando en este caso lo laboral. Otra pregunta, por ejemplo, ¿tiene algún beneficio a quienes boleteen, por decir así, que la boleta sea su contrato? Y cuando hay un despido, Sí, el ¿dónde estoy beneficio, boleteando? Dicen lo algunos. que pasa es que me están descontando menos impuestos, ¿no? Claro. Entonces, cuando yo llego a un acuerdo con mi empleador y le digo, ¿sabes qué? Vamos, no escrituremos el contrato, prefiero que sea a través de boleta de honorario y todo, el único perjudicado va a ser el empleador, el único. Ya. ¿Por qué? Porque el contrato de trabajo tiene unas formalidades distintas, tienes que pagar cotizaciones distintas, otros montos, tienes que hacer otras deducciones. Y también hay derechos irrenunciables, como por ejemplo el valor del ingreso mínimo, Claro. ¿verdad? Entonces, en el caso de las boletas, pasa algo distinto. Las boletas de honorarios son por prestaciones civiles, Ya. que supone que no hay una subordinación y dependencia, es decir, que no hay contrato de trabajo. Entonces, cuando al principio recuerden que todas las relaciones inician como un matrimonio, con esperanza, con amor, con buena onda, todo. Pero muchas veces, y la mayoría, especialmente de laborales, no terminan tan bien. Entonces, hay que saber que si estamos emitiendo boletas de honorario y el empleador lo acepta, el día de mañana el trabajador va a poder demandar existencia de relación laboral. Y ahí el único perjudicado va a ser el empleador, porque probablemente va a tener que pagar años de servicio también, sustitutiva le hizo previo, va a tener que pagar el feriado respectivo, va a tener que pagar las cotizaciones que dejó de pagar en ese periodo de tiempo. Ya. Y ahí el daño es alto, porque imagínate 5 años emitiendo boletas de honorario y resulta que hay que pagar todas esas cotizaciones con interés y reajuste. Y multa también eventualmente. Entonces, ¿qué es lo que sugiero yo? De repente la formalidad del contrato de trabajo puede parecer un poco engorrosa, pero es necesaria Ya. para prever el futuro de alguna demanda laboral que puede ser mucho más alta para el empleado. Para quienes son emprendedores y están contratando, ¿existen y tienen validez esos contratos tipos también? Como porque a lo mejor ellos no tienen no tienen las lucas como para invertir y tener a un abogado que les pueda Sí. hacer un contrato. Fíjense que en la página web de la Dirección del Trabajo hay algunos modelos de contrato y Ya. también de renuncia voluntaria, etcétera. Hay algunos modelos laborales Ya. que se pueden utilizar. Que ahí se pueden ayudar de eso. Se pueden como- ayudar de eso. Yo sugiero que utilicen eso antes de los de librería. Los de Claro. librería, no, por favor. Y también muchas veces los emprendedores tienden a asesorarse en estas materias, en términos y en contratos por contadores. Y Mm, los contadores son excelentes en el área de la contabilidad, los números. a los números, muy bien, etcétera. Pero a la hora de profundizar, como dijiste tú, pastelero a los pasteles, es mejor ver un abogado que sea laboral. Ya.
por las cláusulas, por los requisitos legales del contrato, porque el contrato no es todo. Hay muchos otros documentos laborales, como el reglamento interno, los comprobantes de feriado, otros documentos, anexos que se puedan tener, elementos de protección personal, derecho a saber. Hay muchos elementos de seguridad también que hay que tener hoy en día en materia laboral. Bueno, los invitamos a todos ustedes que aprovechen de hacer su consulta a través del WhatsApp que está aquí abajito. Si no quieres salir a través de las redes sociales para que o los pueden escribir a través de Instagram o también a través de Facebook. Haga su pregunta porque es importante. A lo mejor están en una situación, algún familiar, algún amigo, alguien conocido, usted mismo y quiere hacer su consulta, hágalo ahora porque es una forma también de poder ayudarlo sin ningún costo a esta hora de la mañana. Entonces, vamos a seguir con este tema de los despidos. Ustedes lo están viendo, qué hacer ante un despido. Así nos explica el abogado en esta mañana, Nicolás Salus, donde también le queremos preguntar, cuando hablamos de despido y hay una palabra antes que se llama autodespido, ¿qué significa eso? Sí, es buena la pregunta porque muchas veces pensamos que solo el empleador me puede despedir. Entonces también existe la posibilidad de que el trabajador ejecute el despido. Ya. Y ahí estamos hablando de la figura del autodespido o despido indirecto, que es lo mismo. Pero en conclusión, el trabajador se despide. ¿Ya? ¿Por qué motivos? ¿Cuándo hacemos eso? El trabajador se puede autodespedir normalmente por una causal disciplinaria. Por ejemplo, me autodespido porque mi empleador me estaba acosando laboralmente. Entonces yo cito la causal respectiva y cito los hechos y me autodespido por eso. O por, que es lo que más es lo más normal que se ve, es lo más recurrente, incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. Es como lo normal. Por ejemplo, mi empleador me paga la mitad del sueldo o no me ha pagado las cotizaciones en 5 meses, 3 meses. Mi empleador me dé 4 años de vacaciones. Entonces, y cosas por el estilo que digan en relación con incumplimiento contractual. Eso efectivamente el trabajador lo puede hacer. Tiene que cumplir las formalidades del despido, por eso es importante que antes de la salida se asesore, por supuesto. Entonces, cuando hablo de la formalidad, la causal de término y los hechos que fundamentan esa causal de término. Porque si son distintos o no son congruentes, el trabajador puede perder el juicio. Entonces, o sea, el autodespido se tiene que hacer con un abogado. No es más recomendable, sí, porque hay elementos técnicos que necesitan sí o sí que estén en esa carta de despido, porque la carta de despido le va a servir al trabajador para poder presentar la demanda eventualmente. Entonces, siempre es bueno que esté correctamente fundamentada, digamos, para pedir lo que pueda pedir. ¿Verdad? Sí, pero efectivamente sí, eso es lo que sugiero. Sí, porque se escucha mucho que muchos abogados publicitan y dicen, estás aburrido que no te paguen tus cotizaciones, autodespídete. Entonces, como que de repente hay muchas personas que no saben lo que es el autodespido. Sí, y por qué se podría autodespedir también. Pero una de las principales de los autodespidos es cuando no te pagan las cotizaciones. Es lo más general que o te pagan atrasado siempre las remuneraciones, no te la pagan completa. No te están pagando alguna comisión por venta, que es muy recurrente. No te están pagando la semana corrida, por ejemplo, que hay otro concepto que después podemos ir profundizando cuando tienes remuneración variable, ¿verdad? Y otros requisitos más, pero para los vendedores entenderán esto. Y cuando, por ejemplo, no te pagan, obviamente, las cotizaciones, normalmente ahí es cuando ocurren los despidos, los autodespidos. El trabajador decide ya terminar la relación laboral porque no hay un cambio de conducta por parte del empleador, en definitiva. Ahora, siempre va a depender de mi consejo, siempre va a depender de varios factores también. Por ejemplo, de la situación mercado que exista en el rubro que esté trabajando la persona, si es que la empresa es grande o pequeña, porque eventualmente podría el trabajador concurrir a la dirección del trabajo para colocar una denuncia. ¿Ya? O a través del sindicato, podría el sindicato también actuar de intermediario para resolver un problema que puede ser general, no solamente de un solo trabajador. Entonces, en ese contexto resulta importante que se asesoren por un especialista en la materia. En estos casos laborales, por un abogado laboralista, por supuesto, pero si hay otros casos, otras áreas de derecho de herencia, por ejemplo, abogados que sean especialistas en esa materia y con algo de experiencia también
Hay colegas que son muy jóvenes también y falta un poco de experiencia en el día a día, pero siempre es bueno eso. Por eso lo digo, para no cometer errores y que la persona el día de mañana tenga un resultado favorable. Por supuesto, y no tampoco, por ejemplo, en el autodespido llegaría a hacerlo, o sea, no porque en un mes vi que no Claro. me pagaron o no se me pagaban las cotizaciones, no voy a llegar y autodespedirme. Eso es muy importante porque cuando hablamos del autodespido y si nosotros citamos la causal de incumplimiento grave, ¿Mm? le incorpora un calificativo, grave. Entonces, Ah, claro, puede que mi empleador esté incumpliendo mi contrato. Por ejemplo, me entregó los elementos de protección personal distintos, no me lo entregó, ya. Pero depende si son efectivamente graves esos incompletos. Me paga todos los días, todos los meses un día atrasado. ¿Es grave? Es incumplimiento, sí, claro. pero es grave, reviste la gravedad suficiente para poner término al contrato. Si bien eso lo califican los tribunales, hay jurisprudencia, es decir, hay sentencias que con el tiempo los tribunales han ido ponderando para más o menos tener una idea de qué es lo que puede ocurrir en los tribunales. Entonces, por eso es importante que se busque la experiencia y se busque también una asesoría, porque, como dices tú, Katy, hay gente que puede estar choreada por algo, pero resulta que no es grave, sino que es un incumplimiento, pero no reviste la gravedad para calificarlo como grave, digamos. Sí, y bueno, y aquí también es donde también toman miedo mucho por las represalias que puedan tener después, porque, por ejemplo, si alguien llevaba 2 meses y en 2 meses pasaron estas situaciones, quieren hacer autodespido o hacen una denuncia a la inspección, obviamente que son notificadas a la empresa y ahí es donde, ya, Sí. las represalias que podrían haber con... Mire, existen derechos y podemos ejercerlos, ¿verdad? Como Ya. trabajadores podemos concurrir a la Dirección del Trabajo, colocar una denuncia por alguna materia de incumplimiento. La Dirección del Trabajo tiene que concurrir a fiscalizar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que también hay que ser realista con respecto al contexto laboral. Si tú fuiste a conversar con tu empleador porque habían ciertas cosas que no estabas de acuerdo y resulta que pasan 3 días, 5 días y van a fiscalizar por eso, resulta ser obvio que colocó la denuncia, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo importante? Saber que si hay alguna represalia por el actuar de la inspección del trabajo o porque fuiste testigo en un juicio laboral en contra de tu empleador o fuiste ofrecido como testigo, también la ley protege al trabajador en cuanto a si recibe una represalia, podría, o por ejemplo un despido por eso, podría también obtener indemnizaciones adicionales en el tribunal. Ah. Y si no está despedido, pero por ejemplo lo comienzan a acosar, lo comienzan a atormentar, etcétera, también existen los mecanismos para que pueda acogerse a Ley Carín y colocar la denuncia en la inspección del trabajo, colocar la denuncia directamente donde el empleador, concurriendo a la mutual respectiva para que reciba una atención y comenzar con el procedimiento de investigación. Así que sí es posible, pero siempre es bueno estar informado, ¿verdad? Y también ese tema también tenemos que hablarlo, la ley Cari, porque Sí, también ahí se mezcla un poco, de repente tampoco se sabe mucho de sí, cómo proceder o sí. cuándo utilizarla, que Sí, no sea mal sí, utilizada. para eso, para evitar mitos y para eliminar esos Mm, mitos que existen con respecto a la ley Karim, que siempre colocar una denuncia es positivo, en sí. definitiva, porque hay que recordar que si la denuncia sale manifiestamente falsa, el denunciado podría pasar a ser la víctima. Y el denunciado Mm, siempre va a tener la posibilidad de presentar querellas por injuria y calumnia, ya. actualmente. Existen acciones penales, pero también el empleador podría sancionar inclusive al denunciante, si es que es manifiestamente falsa. ¿Ven? Sí, es cosa de preguntar. Por eso Sí, queremos abrir los micrófonos y la pantalla para quienes están en nuestra sintonía, a que también se atrevan, no tengan miedo. Yo sé que hay muchas personas que todo esto, lo legal, les asusta. sí, 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 pero hagan las consultas, aprovechen esta instancia, vamos a estar todos los jueves, Sí. vamos a tocar distintos temas, entonces la Que también idea lo es por ahí. propongan ellos, Sí, sí, también puedan sí, proponer. si necesitan algún tema en profundidad que podamos abordar para las próximas semanas, encantado, aquí vamos a estar tratando de entregar un conocimiento que muchas veces es muy leguleyo, ¿verdad? Muy técnico, pero lo vamos a entregar de una manera sencilla, con un paso a paso, con una orientación sabia, para que la persona también
no cometa errores en la toma de sus decisiones en su futuro laboral también que podría perjudicarlo. Y hay áreas, imagínate que hay áreas de ejercicios de la profesión. Puede Ujú, ser, por ejemplo, el área de educación. claro. Normalmente se ve en el área de educación que te piden el finiquito, Ya. ya para contratarte. Si tú estás Ajá. postulando puestos bueno, en educación, en retail, etcétera, hay áreas que en las cuales te van pidiendo eso. A ver, no es técnica, no es algo que no se puede hacer. Pero resulta que si tú estás demandando a tu ex empleador y no tienes el finiquito y te vas a presentar un nuevo trabajo, Mm. ¿cuál va a ser la reacción de quien te vaya a seleccionar, verdad? Entonces, hay tips que nosotros podemos ir dando para poder ayudar en la solución, en el término laboral y que el día de mañana también tenga más posibilidades para encontrar nuevos empleos, que eso es importante. ¿Es un antecedente, por ejemplo, respecto a cuando hay un despido y uno siente que es injustificado y demanda? Después uno tiene que buscar trabajo, o sea, no va a estar esperando el juicio para favorecerse, pero uno busca trabajo. ¿Eso es un antecedente que lo piden o que quede, por decir así, marcado el No, trabajador? como te decía, hay áreas del trabajo. No lo solicitan las Ya. empresas. No lo solicitan, no lo pueden solicitar tampoco. No pueden discriminar por un hecho de esa naturaleza, por el ejercer esos derechos a través del tribunal. Pero en la práctica lo que ocurre es Mm, que muchas veces se investigan a los postulantes. claro. Y hay que recordar que las causas laborales están en el Poder Judicial abiertas, salvo las que son por vulneración de derechos fundamentales o accidente de trabajo o enfermedad profesional que normalmente están privadas. No se Mm, puede acceder al expediente. ya. Entonces, sí existe algunos empleadores, no todos lo hacen, pero con el objeto de revisar el historial, porque efectivamente uno puede encontrarse con la sorpresa que está postulando un colaborador que le parece extraordinario, pero a lo largo de su vida laboral ha tenido puras demandas. Entonces, eh, eso también se pondera en la vida real. Sí, Eh, y personas que viven de esto, que sí. les encanta andar paseándose por los trabajos y demandando por la Sí, vida. sí. Y a los empleadores yo siempre les digo, Aconséjenlos, por favor. por favor, asesórense bien por abogado laboral, no por contador para los temas laborales, porque ahí están muchos errores que se cometen. No es porque los contadores lo hagan de mala fe, es porque hay tecnicismos que uno los resuelve y que están ocurriendo en los tribunales también, que están ocurriendo en la jurisprudencia. Entonces también se puede evitar pasar muchos malos ratos, Sí. muchos malos ratos. Y siempre escrituren los acuerdos que tengan, porque si no el día de mañana los perjudicados son los empleadores, en Mm, definitiva. Y hay que entender también, Katy, que ¿quiénes son los que dan más empleo en Chile? Son las pequeñas y medianas empresas. sí. Entonces, las pequeñas y medianas empresas normalmente no tienen asesoría letrada para esas cosas, pensando que es muy caro también una asesoría letrada. Acuérdense que hay más abogados que árboles, yo creo, en la actualidad, así que la oferta es alta. Entonces el mercado permite que los honorarios tampoco sean tan altos para poder negociar, ¿verdad? Pero siempre existe esa posibilidad de poder asesorarse y es recomendable. Yo lo recomiendo porque se puede evitar un juicio o se puede evitar una demanda que podría poner en riesgo la continuidad de la empresa, inclusive. Bueno, y ahí también cuando esta semana llega el momento de poder también conciliar ahí, pues, de Por poder supuesto. negociar también, Sí. ¿ya? Sin tener algunos problemas y seguir avanzando, porque eso es lo que más pide, y me imagino, los juzgados cuando están en esta demanda. Ahí, Sí, sí, es buena esa pregunta porque hay varias etapas para poder buscar llegar a acuerdo. mm, Primero está la etapa cuando se ejecuta el despido entre el trabajador y el empleador. Normalmente no se produce porque hay un choque emocional, ¿verdad? El empleador tiene que enviar la carta por carta certificada si es que el trabajador no la quiere recibir, ya. ¿ya? Si es que no la quiere recibir y firmar. Ujú. La tiene que enviar por carta certificada para cumplir con la formalidad. Después la otra etapa es que si coloca el reclamo en la inspección del trabajo, técnicamente se llama comparendo de conciliación, Ya. ¿ya? Entonces, se supone que el inspector laboral o la inspectora va a buscar conciliar, que lleguen a un acuerdo. Y eso va a depender mucho también de las circunstancias del despido. Ujú. Y la tercera etapa, ya cuando estamos en tribunales, se presenta la demanda, la contestación, hay una audiencia
Y ahí el tribunal, ¿qué es lo que hace? Ofrece unas bases de acuerdo, Ya. que es una etapa de conciliación, que puede ocurrir o no puede ocurrir. Eso no quiere decir que a lo largo del juicio, si esa etapa se ve frustrada, no puede haber un acercamiento entre las partes. Y eso depende mucho de la asesoría, porque puede que se parta creyendo que nos va a ir bien y a lo largo del juicio pasan cosas que nos revelan que no nos va a ir tan bien. Mm. Esto va para los trabajadores y para los empleadores. Por eso es importante la cuota de realidad. Que la asesoría se diga, oye, es posible que con la prueba que se está rindiendo el resultado sea contrario. Ya. ¿Verdad? Entonces por eso es importante visualizar todo el entorno. Oye, es que este tema da para mucho, ¿ah? Es para conversar un buen rato porque van saliendo muchas preguntas y también las preguntas que nos tienen nuestros televidentes o auditores que están a esta hora de la mañana. Que aquí hemos hablado todo el rato del despido, pero me imagino que hablamos cuando es una empresa privada. ¿Pasa lo mismo los pasos con cuando hablamos del servicio público? No, es distinto, es distinto. El Sí, procede. sí, es distinto porque hay estatutos jurídicos que los regulan, leyes que los regulan que son distintos. Ya. ¿Ya? El contrato de trabajo entre privados, por supuesto que está regido por el Código del Trabajo, como Ya. normas principales. En cambio, dependiendo del servicio público, es la ley que lo rige. La ley orgánica de municipalidades o el estatuto administrativo, y hay un menjunje de normas que se mezclan entre ellos. Y también las calidades, porque, por ejemplo, los funcionarios públicos pueden estar a planta, a contrata, honorario, ¿verdad? Entonces, va a depender de la calidad. Pero sí lo que puedo adelantar ¿Ya? es que hay un área que se une, que es común, que es la vulneración de derechos fundamentales. Entonces, para explicarlo en simple, lo más recurrente es como mi jefatura en el servicio me está acosando laboralmente, me está hostigando, y ahora que hay cambio, bueno, que hay cambio de gobierno, yo sé, porque fui funcionario público, entiendo las tensiones que van a sentir muchos funcionarios. Entonces, Sí, pues aquí claro, se claro. viene. Y hay y ojo que hay muchas nuevas autoridades que llegan con malas costumbres y llegan aplicando mecanismos que son derechamente vulneratorios. Entonces ahí es importante también que los funcionarios se asesoren a través de sus asociaciones. Pero existen las acciones de vulneración de derechos fundamentales que los funcionarios públicos pueden iniciar en los tribunales laborales. Ah, Sí que sí se puede. Y en los otros casos, cuando existen temas de contratas, términos y todo, también existe la posibilidad de reclamar en Contraloría, ¿verdad? O también presentar recursos de protección. ¿Qué les quiero decir con esto? Que existen soluciones jurídicas, ya. ¿ya? Existen soluciones jurídicas. Y aparte que ha ido avanzando también los beneficios para los funcionarios públicos, porque yo me acuerdo hace bastantes años atrás, uno que estaba a contrata, llegaba noviembre y te llegaba la carta de aviso que no había continuado para el 2000, para el 2000, para el año Para el año siguiente. Sí. para el año siguiente. Entonces, eso antes estaba como bien desamparado. Hoy en día existen otras Sí, leyes mira, que lo amparan. Lo que ha ocurrido con respecto al tema de las contratas ha sido bastante particular. En un momento ocurrió lo que se conocía como confianza legítima. Ah, Pasaron los 3, si tenías 3 años trabajando en el servicio, después si tenías 5 años. ¿Qué pasó? Que esos eran criterios de la Contraloría y que después, de una u otra manera, fueron validados por el Tribunal de Justicia. En la actualidad, la Contraloría dice, bueno, yo no me voy a pronunciar si hay o no hay confianza legítima, que lo resuelvan los tribunales. ya. Entonces, es mucho de jurisprudencia eso, mucho de jurisprudencia. Pero técnicamente lo que dice la normativa en sí es que las contratas son eminentemente transitorias. Son anuales y son transitorias. Sin embargo, eso ahí es donde se le ha dado esa interpretación de continuidad porque el derecho administrativo ha sido permeado por el derecho laboral. Entonces se hace como el símil tengo entonces 3 contratos, habría pasado a ser indefinido. Claro. O 2 contratos, 2 renovaciones. Entonces, está un poco esa idea. Ha ido cambiando en el último tiempo, Sí. así que para que la gente también se informe con respecto a eso, los funcionarios públicos que muchas veces tienen ideas que ya son del pasado, no son de lo que está ocurriendo hoy en día en los tribunales. Y no todos pertenecen a las asociaciones Así es. que los puedan ayudar, así que otro tema más. Entonces tenemos para rato para seguir conversando, entonces, pero son las 11:36, solamente agradecer por venir a educar también en el tema de los despidos en el ámbito laboral, porque no siempre
nadie es perfecto y nadie lo sabe todo también. Así es, así es. Y estudios legales los Ah, está esperando. Oh, sí, muchas gracias, Katy. Recuerden que nosotros nos pueden seguir también en nuestras plataformas de estudios legales, en Instagram, y también en nuestra página web. Ahí están nuestros teléfonos de contacto si necesitan alguna asesoría, conversar con nosotros y ver la posibilidad de una orientación. Empleadores o trabajadores también. Así que nosotros la idea es poder colaborar, ayudar desde una mirada especializada en el derecho laboral. Y la próxima semana vamos a estar invitados nuevamente, tengo entendido. Así que... sí. El próximo jueves a las 11 de la mañana tenemos un tema. Ahí lo vamos a proponer, le vamos a pedir a la gente que también nos diga qué es lo que necesitan saber para poder ayudar. Sí. El lunes le avisamos entonces. El lunes le avisamos entonces para saber. Le podemos dar también alguna idea de qué podríamos hablar para que la gente lo decida. Sí. Ahí, bueno, yo creo que hay varios temas. Licencias médicas, por ejemplo, el finiquito, que eso también es importante que la gente lo vaya conociendo. Los riesgos en el trabajo, los temas de seguridad también son importantes como se ve en materia laboral. La ley Carín, también. Nuevos servicios que comienzan a realizar fiscalizaciones, la protección de datos en el ámbito laboral. Se viene bien interesante. Es muy interesante. Mucho. Por eso la invitación a que los sigan en sus redes sociales, Estudios Legales. Ahí está estudioslegales.cl para que lo busquen en su página web, en las redes sociales y puedan contactar y tener una cita ahí para poder aclarar todas sus dudas. Muchas gracias, Nicolás. El Centro de la Noticia, la voz del Maule. Síguenos en todas nuestras plataformas.